Frutas y verduras. Desde Frutas y verduras. Frutas y verduras. El Comité del Frente Amplio Beatriz del Castillo de Chuy les propone un programa para desintoxicarse de la semana. reflexionar, compartir, conjurar los bolazos, cultivar nuestro jardín, defender la alegría, sin renunciar a la conciencia. En México se registran más de 10.000 asesinatos en lo que va de 2018 y más de 105.000 en el sexenio de Peña Nieto. La mayoría de los delitos en el país repuntó a niveles inéditos: el feminicidio 18%, narcomenudeo 17%, ejecuciones del crimen organizado 35%, homicidio doloso 16%, violencia familiar 8% y robo de vehículos en 7%. La Ley de Seguridad Interior le dio al Ejército un marco de impunidad, convirtiéndolo en fuerzas de policía porque no tienen otra actividad. En consecuencia, como usan un armamento destinado a la guerra, han llevado a que el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada sea en una especie de equilibrio de fuerzas, en la que el crimen organizado ha comprado armamento equivalente o superior al del ejército. Sería más eficaz, por ejemplo, levantar el secreto bancario para descubrir los circuitos del delito, ¿no? Representantes de las organizaciones de civiles, México Evalúa, Reinserta y México Unido contra la Delincuencia, coincidieron en que la estrategia de seguridad del país sobre el uso de fuerzas armadas contra el crimen organizado está equivocada y es un fracaso, por lo que definitivamente es urgente un cambio que apueste a políticas públicas desde lo local a lo federal, que incluyan programas de prevención y de reinserción, considerando la situación actual de los centros penitenciarios, donde se cometen delitos y hay autogobierno. Por la misma lamentable y equivocada senda se encamina nuestro vecino Brasil, que mantiene a Lula, el más popular de los candidatos a presidente, preso sin pruebas. Ayer se conmemoró el Día del Libro en Uruguay, que, a diferencia del resto del mundo, celebra el libro como portador de cultura y principalmente como bien público, ya que recuerda la fecha de fundación de nuestra primera biblioteca pública, porque desde nuestro primer gobierno artiguista tuvimos presente que la base de una democracia es la conciencia de sus ciudadanos, y por eso el mejor libro no es el objeto de lujo de una biblioteca privada, sino el que está disponible para todo el pueblo.
Bienvenidos a Purificación, cuartel general del protector de los pueblos libres. Desde aquí, Artigas dirige a las provincias que forman la Liga Federal. Son muchos los mensajeros que van y vienen llevando la correspondencia del general. A cada persona que quiere entrar a Purificación, la portera le hace la misma pregunta. ¿Santo y seña? Unos meses antes, el Cabildo de Montevideo había recibido una carta de Dámaso Antonio Larrañaga. Señores cabildantes, es necesario suplir la falta de maestros e instituciones educativas en esta ciudad. Para ello, propongo crear una biblioteca pública donde puedan concurrir nuestros jóvenes y todos aquellos que quieran acceder al saber. Resulta que el Cabildo de Montevideo le escribió a Artigas, a quien la propuesta le pareció muy buena, y enseguida contestó: yo jamás dejaría de poner el sello de mi aprobación a cualquier obra que en su objetivo llevase esculpido el título de la pública felicidad. Conozco las ventajas de una biblioteca pública y espero que vuestras señorías cooperarán con el esfuerzo e influjo a perfeccionarla, coadyuvando los heroicos esfuerzos de tan virtuoso ciudadano. Artigas, sensible a la repercusión pública del hecho, dispuso que el santo y seña de su ejército en Purificación fuera: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Frutas y Verduras tiene el honor de recibir al doctor Fariña para que nos hable de las frutas y verduras, justamente. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y tú? En realidad, cuando nosotros hablamos de los médicos te recomiendan que debes hacer una alimentación sana, hacer ejercicio, y ya más o menos sustancias que debes consumir y otras que no lo debes hacer, o si lo haces, no hacerla en forma regular y hacerlo en poca cantidad, como serían los alcoholes o eso, ¿no? Es decir, lo que queremos inducir a las poblaciones a que tengan menos enfermedades, o de lo contrario, que éstas aparezcan lo más tarde posible, ¿verdad? Claro. Porque hoy, por ejemplo, tú vas y haces una consulta médica y te llegan los pacientes y te dicen: bueno, mire, ¿qué está tomando? Estoy tomando algo para la hipertensión, una pastilla para la hipertensión, una pastilla para el colesterol, otra pastilla si es un diabético también tiene otra pastilla más o dos, y algo para el estómago, porque como toma tantas pastillas, tiene que proteger el estómago también, ¿verdad? Claro. Entonces, ya el tipo ahí se lleva cinco pastillas de premio, ¿verdad? Claro. Cuando eso en realidad, si uno, no siempre, porque viste que la enfermedad no es solo causa, que vamos a decir que con una alimentación sana tú podrías tener una vida sin enfermedad. Claro. Es una parte, porque después está la genética, está el lugar donde trabajas, ¿verdad? Si trabajas en un lugar contaminado o con elementos tóxicos, o el tipo que es radiólogo o lo que fuere, ¿viste? Están en ambientes en que capaz que la alimentación pasa a un plano totalmente secundario, Claro. porque el lugar donde están de por sí le puede provocar una enfermedad, ¿verdad? Entonces, nunca es una cosa sola, ¿verdad? En esto no se puede ser nunca absoluto. Claro. Pero sí, sin duda, que una buena alimentación con ejercicio, tratando de no tener obesidad y tener un poco de tranquilidad, son bases para no contraer enfermedades o contraerlas lo más tarde posible en la vida del ser humano, ¿no? Y sobre todo es lo que podemos poner de nuestra parte, digamos, ¿no? Sin duda, por eso te digo, pero ya eso de el tratar de comer bien, de comer fruta y todo eso, porque a veces no es práctico, ¿verdad? Es más fácil comer la hamburguesa en un pedazo de pan con unos pedacitos de lechuga, que sentarte en la mesa un ratito y comer la proteína, sí, pero también comer algo de verdura y algo de fruta, ¿verdad? Porque sobre todo las frutas tienen la particularidad, viste, que en los regímenes que hacen hay incluso empresas médicas o grupos médicos que se dedican a hacer dietas para, ya sea para adelgazar o para tener masa muscular o lo que fuere, ¿verdad? Sí. Que te enseñan cómo comer para desarrollar en uno u otro sentido tu físico. Claro. Entonces, y en eso los dietistas que conocen bien el tema
saben que la fruta, por ejemplo, es un gran dispensador de energía disponible más o menos en forma rápida, Sí. una energía bastante sana como es la fructosa, ¿verdad? Y además un aporte de minerales que también es importante para los distintos equilibrios orgánicos, ¿no? Como son la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, que sobre la vitamina E es antioxidante potente. Entonces, el consumo de frutas debiera ser ya en el inicio de la comida algo para después saciarte algo el apetito al principio, ¿verdad? Y que después comas menos de lo que ibas a comer, que te vas a llenar. Claro. La fruta te da una sensación de saciedad Sí. bastante rápida por esa disponibilidad de la fructosa, o en algunos casos de la glucosa, como es la uva o eso que tiene un alto nivel de glucosa, y eso te quita el apetito, ¿verdad? Claro. Por eso te lo dan antes de la comida, como parte de ese régimen, ¿no? Sí, y es importante las combinaciones de alimentos que uno hace Sí. también, ¿no? Claro, digo, seguro, ese plato que tiene los tres colores, como diríamos, ¿verdad? Es decir, que tiene una proteína que debe existir, bueno, es discutible si de animal o vegetal, ¿viste? Los que eso comen cuando quieren comer proteínas animales, pero hay formas de comer proteínas vegetales igual, ¿no? Es decir, pero siempre tener, la proteína se necesita, ¿no? Claro. ¿No? Es necesario, como es necesaria la glucosa, como son necesarios los minerales y las vitaminas, ¿verdad? Para tener y las frutas te aportan de los dos elementos que tú necesitas, la vitamina y los minerales. Las frutas tienen gran cantidad, ¿verdad? Es decir, entonces Sí. creo que siempre deben estar incorporadas y hay frutas, por ejemplo, que no sé cómo tú me decías que fomentaban ese consumo, que a veces en la propia casa tú puedes tener disponibilidad de cítricos, ¿verdad? Claro. Es decir, que tener plantar 4 kiwis o lo que fuere, que acá se dan con un poco de dificultad, pero se dan. Para consumo familiar, sin duda, que se puede hacer, perfecto, sí, los cítricos y las manzanas, pero también andan bastante bien. Tienen que estar en lugares abrigados. Claro. Y bueno, y pienso que es el tipo de consumo ese de fruta es importante, y es importante sobre todo en la familia para que los chicos vayan acostumbrándose a comer. Pues Sí. si en Uruguay los adultos son hijos de gente que comía muy poca en general, ¿no? Es decir, Sí. no todas quizás, pero en general la cultura de Río de la Plata y quizás Río Grande del Sur y todo eso, sean tipos que han vivido más comiendo proteínas Claro. cárnicas, ¿verdad? Claro, Es decir, la base fundamental de la alimentación y muy poco cruzada con otras cosas, ¿no? Claro. Quizás por el tipo de vida, lo que fuere. Entonces, que nosotros vayamos cambiando esos hábitos para dejárselos a nuestros hijos y a nuestros nietos, creo que es fundamental. Y incorporar la fruta me parece que es fundamental. Hay en otras partes que ya se consumen en grandes cantidades. Acá frutas, y te diría, y pescados y verduras no se consumen de acuerdo a lo que se consume en otros lados, ¿no? A pesar de que tenemos una frontera marítima bastante importante, Sí. la gente no está acostumbrada a comer pescado, o ya sea o porque no los llena o porque no les gusta, o ¿verdad? No sé realmente por qué, no lo sé, pero sé que pasa eso. Sí, es así. Y la fruta, eso de que esté presente en el día a día, tampoco. Quizás también hay razones de costo o eso, y además de temporalidad, porque viste que tampoco hay acá en el Chuy, no, porque acá si no la tenés del lado uruguayo, la tienes del lado brasileño. Claro. Hay otros lugares en que ya tenés solo la fruta estacional, y porque la otra ya es muy cara, ¿no? Bueno, así que acá estamos en ese esfuerzo de tratar de cambiar culturalmente. Me parece que eso es lo importante, en definitiva, de tratar de educar a la gente y decirle la importancia que tiene el hacer una dieta variada, ¿verdad? Y incorporando las tres cosas elementales: proteína, fibra y vitaminas y minerales, ¿verdad? Ahí va. Creo que eso es lo fundamental, y eso te lo dan las verduras, las frutas, y bueno,
y la proteína, ya sea cárnica o no. Bueno, muchísimas gracias, Dale. doctor Fariña. Un abrazo, Que con pases mucho gusto. lindo, un abrazo. Un abrazo para ustedes. Bueno, gracias, chao, chao. Chao, chao. El martes de la semana pasada se llevaron a cabo 2 actividades importantes para fortalecer la perspectiva de género. La presentación en la Junta Departamental de Rocha de la Comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Doméstica, para informar sobre los servicios que despliega, contó con la presencia incluso del jefe de policía de Rocha y respondió a las consultas de los presentes. Es interesante tener en cuenta que fue transmitida por la página de la Junta en Facebook y allí queda a disposición de quienes quieran ponerse al tanto. La otra actividad, en el marco de la elaboración colectiva del próximo programa de gobierno de nuestra fuerza política, fue un panel sobre autonomía económica de las mujeres, claves para un desarrollo con igualdad, que se llevó a cabo en la sede del Frente Amplio de Montevideo y fue transmitida, como habitualmente se hace con las actividades centrales, por la página de Facebook FATV, donde también queda a disposición de quienes quieran asistir a él en diferido. Así que, ya saben, buscando en Facebook FATV, encuentran todo este tipo de paneles que se vienen realizando, y buscando en la página de Facebook de la Junta Departamental quedan también guardadas las transmisiones. Aquí en la feria se abre la mañana y el papel violeta, flor de la manzana llena los cajones. La muestra del día revienta en colores, verde de verdura, luz de los limones, todo fresco y sano, ¿quién puede negarlo? Solo el cuchillo conoce el corazón del durazno. Aquí en la casa yo todo lo daría por no lavar las acelgas de la pascualina. Si a los niños les tocaba las arvejas y las habas, yo me pierdo en nervaduras y en un río de aceitunas que compré en la feria. Todo va aumentando, la gente se queja que en cada paseo el precio ya ha cambiado, pero no se fijan. Bajo el zapallito riego la lechuga, el tiempo no me ayuda, se está marchitando, ¿quién puede regarlo? Ya pasó el tiempo en que daba el perejil de regalo. Aquí en la casa ahora encontré tirada esa cebolla que aparece siempre germinada. En un rincón cayó perdida y se aferró terca la vida, crepitar es su destino en el aceite de lino que compré en la feria. Aquí en la feria cierra la mañana y el papel violeta, flor de la manzana llena los cordones. Por entre los toldos se ven los camiones, pasan levantando el circo de emociones. Y la otra semana, ¿quién puede negarlo? Cerrada el trencito, la calle se abrirá al boniato. Aquí en la casa se enriedan los olores, en la bolsa se entrevera el apio con las flores. Los secretos día a día de la fiesta de la vida, la ilusión de la abundancia que ahora tiene la cocina después de la feria.
frutas y verduras tiene el agrado de invitar a participar y a que nos cuente su experiencia a Puigdeval, de 33. Sí, José Puigdeval. Ahí está. José Puigdeval, estoy radicado en la ciudad de 33, y bueno, he tenido la oportunidad de participar en alguna elaboración de programas de desarrollo desde el municipio con el gobierno de Amaral. Frente Amplio, Ahí sí, está. en el gobierno de Amaral. Mm. Y bueno, ahí en base a algunos antecedentes de trabajo que teníamos en desarrollo de actividades productivas, en ese momento se dio la posibilidad de plantear un plan de desarrollo territorial que tenía concepción con un enfoque agroecológico y bueno y tomaba en sí como objetivo la soberanía alimentaria territorial. Era como una base de propuestas de estímulo a la producción local de alimentos y abastecer el sistema alimentario local. Bueno, esto surge también con el desarrollo de una concepción justamente de la gestión de los recursos naturales de una cuenca que es una cuenca muy bien valiosa, en la cual nosotros somos los pobladores, ¿no? Claro. La cuenca de la Laguna Merín. Entonces, justamente este programa, lo que nosotros planteábamos era un enfoque agroecológico. El enfoque agroecológico te lleva a un entendimiento de sistemas, poder visualizar al territorio como un sistema, ¿no? Entonces, dentro del sistema existen procesos, y bueno, y dentro de eso, de ese sistema que se delimita básicamente por los límites de la cuenca, uno empieza a entender cómo funciona esos sistemas. Y bueno, y ahí es donde uno empieza a tomar consideración de dimensiones que con la anterior visión de desarrollo no la tenían, ¿no? Claro. Uno ahí rescata mucho de los relacionamientos comunitarios, de los valores comunitarios, del manejo que se hacía de los sistemas alimentarios a nivel de poblaciones, de la escala de producción más bien urbana, de la importancia que tiene, de cinturones verdes en torno a áreas urbanas, Uh-huh. como futuros pulmones de ciudades que van a ser más grandes. O sea, uno tiene que entrar en una planificación de futuro y tiene que hacerlo con la población, con la educando, justamente. Uh-huh. Va también desde la UTU, desde el liceo, desde la escuela. Claro. Y que de alguna manera se está haciendo. Lo que pasa es que muchas veces somos tan impacientes que justamente uno tiende a pensar que no pasa nada. Claro. Y nosotros cuando primero hablábamos de soberanía alimentaria de agroecología, nos decían que no dijéramos agroecología porque generaba rechazo. Y hoy estamos luchando para que se vote una comisión para armar un plan nacional de agroecología. O sea que los avances son elocuentes. Claro. Lo que sí cuesta, y cuesta muchísimo, y ahora por suerte a través de esta comisión que estamos participando y tratando de generar que los propios compañeros de los territorios empiecen a generar la demanda de que nosotros en realidad tenemos que planificarnos nosotros desde el territorio. Uh-huh. O sea, que la demanda de un espacio que realmente sea colectivo de participación y de construcción colectiva, con todas las dimensiones, ¿no? Entonces eso implica tener al arrocero sentado en la mesa, tener las empresas, la industria. O sea, no podemos desconocer de la importancia del sistema industrial arrocero en la generación de trabajo, en la generación de ingresos para esas familias que hoy por hoy accedieron a vivienda, que están con vivienda, que están viviendo un poco mejor, pero que sigue siendo absolutamente precario. Claro. Porque es muchas veces afral,
y están la mitad del tiempo en seguro de paro y la mitad del tiempo empleado, entonces todo parece pasar por una ecuación económica y bueno, y además muy dependiente de la energía. Entonces, ahí es donde entramos con el tema de la ecologización de los sistemas productivos, que el enfoque agroecológico de por sí es mucho más eficiente y termina generando mayor rédito a largo plazo tanto de la calidad del producto que sale como del propio manejo y la gestión de los recursos naturales, ¿no? Bueno, ¿y qué experiencias concretas hay de ese tipo de actividad productiva? No, o sea, lo que pudimos hacer en 5 años fue poder colectivizar la idea y empezar a trabajar. Nosotros teníamos varios ejes temáticos, nosotros en sí como principio, nosotros lo que sí fuimos consolidando fueron los principios ecológicos que rigen a una nueva visión del sistema productivo, ¿no? Entonces ahí, bueno, si pensábamos, por ejemplo, en el tema piscicultura, que sé que a ustedes les interesa, nosotros pensábamos en el recurso biológico primero. ¿Cómo manejar el recurso biológico? Aprender a manejar ese recurso biológico desde lo reproductivo para poder después pensar en la piscicultura de engorde y bueno, y tal vez aprovechar algún espejo natural o represa. No estábamos tan convencidos de poblar recursos naturales, o sea, los sistemas fluviales naturales. Ahí no, pero sí poder hacer algo más contenido a nivel de represa. Claro. Y ahí vinculábamos a la población pesquera, a la población del sector pesquero, con el espejo de agua que es del propietario, pero en este caso era la gestión del recurso en la estación de piscicultura la hacían los pescadores. Ahí está. El dueño de la represa compraba el material, lo sembraba en la represa y los propios pescadores hacían la pesca y compraban ese producto y comercializaban. Ahí está. Entonces tenían el inicio y el final de la cadena en manos del pescador. Vendían ese producto de sí. Sí, porque ahí fue cuando hicimos la conexión con la cooperativa de pescadores de Santa Isabel, estaba el plan Fomecero de Lula, y en ese caso ellos compraban todo el pescado en la medida que nosotros pudiéramos hacer la exportación legal, ¿no? No se trataba de pasarlo bajo cuerda. Claro. Entonces había que hacer un proceso de fortalecimiento de la capacidad de la infraestructura de la cooperativa de pescadores de la Charqueada, y ahí se empezó a comprar las cámaras de frío, empezaron a arreglar el local y tratar de hacer un proceso que se pudiera sacar un pescado en óptimas condiciones y con permiso de exportación para el otro lado de la frontera, que era llevarlo hasta Arroyo Grande. Ajá, ¿y se logró completar ese No, porque justo se terminó la administración, hubo cambio de gobierno, y esto es un poco también de lo que siempre, se saca como conclusión, ¿no? Las administraciones cambian, y hay cuestiones que son como políticas departamentales. Que deberían ser a más largo plazo. Deberían ser a más largo plazo, y es todo un sistema político que debe aprobar este tipo de iniciativas y entender por dónde pasa, y eso es parte de una planificación estratégica que, bueno, que es una planificación que hay que hacerla con todo el carácter más amplio posible. Claro. Desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de las disciplinas, desde el punto de vista hasta de los pensamientos. Sí. Entonces, ¿cómo nos desarrollamos? ¿Cómo podemos colectivizar ideas? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos desarrollar conocimiento? Bueno, lo otro es lo de la vinculación de las poblaciones desde el punto de vista académico y educativo. Hay que hacer una planificación estratégica de futuro de verdad, y en determinado momento, yo creo que también hay que desfasarla en el tiempo, porque hoy por hoy es muy difícil que sea una conversión drástica, no se va a hacer, y entonces es como ir firmando pactos de alguna forma colectivos, sociales, hacia el avance de un plan estratégico de futuro que realmente nos libere de esta noria, ¿no? Claro.
Claro. porque entre el trabajo y producir. Claro. Muchas veces uno milita desde espacios distintos, ¿no? Claro. Y inclusive con diferentes ideologías. Sí. Pero hay cuestiones, yo comparto con el cura Lasalte que estas cuestiones transversalizan todos los sistemas, todo el sistema político, todas las clases sociales. Sí. Hay que entenderlo de una buena vez y bueno, y rumbear, ¿no? Porque claro. al no haber visión y un plan colectivo de desarrollo, se pierde el norte. Yo creo que debemos más que nunca agarrarnos de nuestros recursos biológicos y reproducir, que es la única forma de lograr soberanía en todo sentido, ¿no? Aparte de la alimentación. Así que bueno, gracias Gabriela y bueno, saludos por ahí para... Bueno, muchas gracias. Bueno. Sales a pescar, los demás solo ven peces, tú sientes el mar. Y cuando ya todos duermen sales a mirar. Pescador de maravillas, sales a pescar, los demás solo ven peces, tú sientes el mar. Y cuando ya todos duermen sales a mirar. Siempre hay alguien que quiere cantar. Tienes que aprenderlo bien, si no quién al llegar nos va a contar que allá cantan las gaviotas. En la noche siempre hay alguien que quiere cantar. Tienes que aprenderlo bien, si no quién al llegar nos va a contar. Pescador de maravillas, sales a pescar, los demás solo ven peces, tú sientes el mar. Y cuando ya todos duermen sales a mirar. Pescador de maravillas, sales a pescar, los demás solo ven peces, tú sientes el mar. Y cuando ya todos duermen sales a mirar. Sentado allá en la cubierta que desierta está, en la noche maravillas vas a contemplar las gaviotas con sus cantos y la luna. Cantan las gaviotas, en la noche siempre hay alguien que quiere cantar. Tienes que aprenderlo bien, si no quién al llegar nos va a contar que allá cantan las gaviotas. En la noche siempre hay alguien que quiere cantar. Tienes que aprenderlo bien, si no quién al llegar nos va a contar.
Hoy escuchamos Ejército de la banda vasca Educados, La fiesta del día de Rubén Olivera y Pescador de maravillas de Gustavo Pena el Príncipe por Eliú Pena. El Comité Beatriz del Castillo de la ciudad de Chuy queda en Magallanes, esquina Avenida Artigas, y se reúne los miércoles a las 20 horas. Seguiremos con frutas y verduras.